Dos, uno. Ernesto Lumbreras Bautista, un gusto encontrarte a ti desde Guadalajara. Te saludo desde la ciudad de Guanajuato, en donde esta presentación normalmente tendría que haberse llevado a cabo de manera física, como son las presentaciones. El motivo, un feliz motivo que nos reúne, es la aparición hace menos de un año, a finales, entiendo, de 2019, el año anterior, de Un acueducto infinitesimal, un libro que acabas de dar a conocer, que ha tenido una trayectoria, si bien corta, bastante, creo yo, afortunada en un nivel y en un espacio de resonancia que creo que corresponde espléndidamente con su calidad. Ha recibido ya un premio nacional, el Premio Nacional de Literatura 2020, Premio Mazatlán de Literatura 2020, ha tenido reseñas en diversos medios y ha tenido reseñas que yo ubicaría como especializadas por parte de dos críticos muy respetados, que son Luis Vicente de Aguinaga, quien la publica, una primera reseña de las que yo conozco, entiendo que puede haber más que escapan a mi radio de percepción, que la publica en el periódico de Poesía en marzo, y José Homero, que publica una respectiva en Letras Libres. Quiero apoyarme en las opiniones que ellos pusieron en esas dos reseñas, que me parecen muy completas, y aún así me parece que ellos mismos se anticipan y dicen que no podrán decir en esas reseñas todo lo que les gustaría decir, todo lo que tu libro suscita en sus inteligencias y todo lo que el libro amerita que sea comentado. Pero uso sus palabras porque precisamente de otra manera yo no vengo pues a inventar el mundo, participo, entro en esa conversación que ellos ya iniciaron. Sea que lo diga Luis Vicente, sea que lo diga José Homero, destacan una característica sustantiva de tu libro, de un acueducto infinitesimal, que todos sabrán, por supuesto, que es una cita de un poema de López Velarde, del que posiblemente hablaremos más tarde. Ese carácter plural se resume en una serie de enunciaciones. Dice, el libro es una biografía, es un álbum, es un ensayo crítico, es una indagación sobre las ideas estéticas de López Velarde, es un recuento sobre sus simpatías políticas, ya no solamente literarias, es una cartografía que lo sitúa en las coordenadas intelectuales de su época, y es una galería de fantasmas, fantasmas amistosos, fantasmas no siempre amistosos, aquellos que no les pareció bien, por ejemplo, en 1919, la extrañeza que trajo consigo de la voz que trajo Zozobra, el poema, el poemario de 1919. Y yo agregaría a esta variedad de elaboraciones genéricas algunas más. Tu libro también, entre tantas cosas, es una contribución a la historia de México sin adjetivos, pero teniendo como guía el hilo cultural y el hilo de la literatura, siendo que esto normalmente no se hace. La historia se escribe siempre desde el interés de las figuras políticas. Y es una actualización, cosa bastante complicada, de la bibliografía López Velardeana, que tú lo dices y lo sabemos muchos, muchas de las, y lo saben las personas que nos escuchan, es una de las más abundantes y más centradas a veces en detalles minuciosos de toda la literatura mexicana, con la excepción de Sor Juana Inés de la Cruz. Yo añado, y volveré a estos dos temas, que además de todo esto, además de todo este fruto polimorfo del que habla José Homero, tu libro también, y esto es una riqueza, estamos ya hablando de las virtudes de tu libro, es una invitación a la lectura de Ramón López Velarde, a un paso de cumplir los 100 años de su fallecimiento, y es también un recuento de tareas. Al final hablaré de eso y te pediré que conversemos alrededor de esas ideas. Y para encarrilar, digamos, esto que he dicho como una rapidísima introducción a tu libro, te haré un par de preguntas. Eh, ya que es todo esto el libro, ya que este libro es varios libros, ¿cómo concebiste esa forma? La misma tarea del artista es dar forma a los asuntos. Me parece que tu trabajo es un trabajo de artista, pero me gustaría que nos dijeras cómo concebiste esa forma que admite todas las formas genéricas a las que me he referido, y también cómo y durante cuánto tiempo, si es que esto es relevante decirlo, preparaste, concebiste el libro y lo ejecutaste. Iniciamos entonces la conversación, la dejo yo la voz y la pongo contigo, Ernesto. Gracias, Carlos Ulises Mata, por
la presentación, a Raúl Bravo por la invitación, que como bien contabas, en un primer planteamiento la habíamos imaginado en Guanajuato, en el marco de la Feria del Libro, y también habíamos platicado que sería un motivo adicional, estando en Guanajuato, traer a colación la cercanía fraterna de un guanajuatense como fue Rafael López, una figura muy cercana a la amistad del poeta. Pero bueno, tenemos este escenario, nada desdeñable. Lo más relevante es hablar de Ramón López Velarde en la víspera del centenario de su muerte, que el próximo año, en el mes de junio, pues esperemos que nos llame a la reflexión, a la relectura de este poeta mayor. Creo que el primer acercamiento eh, de este libro, o el primer apunte, fue en el 2016. Eh, Se acercaba la fecha de aparición de La sangre de Bota, del debut literario de Ramón López Velarde, y me propuse escribir un artículo que se publicó en Confabulario, eh, que hablaba, sí, del libro de Ramón López Velarde, que tuvo un intentón en 1910, ese manuscrito, más severa a ese primer original, y lo presentó, ¿no?, en gran sociedad, pues a principio de 1916. Pero, y aquí quizás viene un antecedente de esta geografía a varias bandas que tiene un acueducto infinitesimal. Si bien hablaba, el tema medular era el centenario de La sangre de Bota, quise traer el correlato de el acompañamiento visual, la presencia de Saturnino Herrán en la portada. Entonces me di a la tarea, ya en un plan detectivesco, de ubicar, ¿no?, el rostro que aparece, el rostro femenino que aparece en la portada de La sangre de Bota, y buscar si Saturnino Herrán, como anota Ramón López Velarde en esa anotación de una segunda edición que va a tardar muchos años en gestarse, si Saturnino Herrán había retratado a esta figura, ¿no?, Angelita Díaz de León. Entonces, por ahí quizás ya comenzaba a escribir un ensayo polimorfo, como bien dice José Homero, pero también habría que decir que antes de la publicación de este libro, trabajé dos libros que de algún modo tienen ese germen difuminador de fronteras genéricas, que fue el libro sobre Malcolm Lowry en Oaxaca y el libro La mano siniestra de José Clemente Orozco. Entonces, sí, el ensayo de un acueducto infinitesimal es el ensayo en su presentación más libérrima, pero también me permití en ciertos episodios ir más allá y dotar al ensayo de una parte libertina, al grado que hice la ficción de algunos episodios, por supuesto, apoyado en ciertas coordenadas biográficas, históricas, para hacer, en la medida de lo posible, verosímiles esas apariciones de Ramón López Velarde en, 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 en ciertos episodios. Eh, y sí, estoy muy contento, muy agradecido. He tenido muy buenos acuses de recibo de mi libro, lo que me confirma, lo que nos confirma que Ramón López Velarde es una presencia, es
una obra que en el devenir de gustos literarios y de generaciones se sigue manteniendo. Es un poeta eh, en, eh, que no se agota, ¿no? En las estamentos críticos, en el canon de una época. Eh, Me llama poderosamente la atención que cada generación de poetas, desde Villaurrutia a la fecha, mi generación, pienso en Armando González Torres, en Fernando Fernández, en José Homero, en Vicente Aguinaga, pues somos, ¿no? De algún modo cercanos, revisores, tomando el pulso en esta hora presente de la relevancia del el poeta nacido en Jerez. Entonces, pues aparece justamente el año pasado también en las coordenadas del centenario de esa obra mayor, para mi gusto, la gran obra de Ramón López Velarde es Zozobra, pero también se apunta como telonero un acueducto infinitesimal, Ramón López Velarde en la Ciudad de México, 1912-1921 es el título del libro, para lo que pudiera venir el próximo año, ¿no? El próximo año debería ser, como ocurrió en 1988, pues una gran oportunidad, ¿no? Para leer a Ramón López Velarde con otros ojos, ponerlo en circulación en los nuevos soportes de la educación, de la comunicación, de la edición, ponerlo otra vez en escena, ¿no? Entonces, las circunstancias no son las mejores, pero creo que se puede hacer mucho desde este momento, ¿no? Sí, resaltaría de lo que acabas de comentar, que me parece sustancial en la consideración de tu libro, la valoración del género ensayístico, que se asoma desde las primeras líneas cuando uno empieza a leer tu libro, y creo que le da esa condición, digamos, de afectividad, de sentir que alguien nos habla al oído, además esa adopción responsable de la enunciación en primera persona. Es decir, hay una serie reiterativa de aventuro, conjeturo enunciado por ti mismo, el lucubro, me es dable suponer, que no es un ejercicio imaginativo, que no es ejercicio de ninguna manera irresponsable, desbordado, sino atado, diría yo, con las bridas de los documentos, con las bridas de la argumentación, con las bridas del preciso conocimiento sobre la época literaria y artística de Ramón López Velarde y de un contexto mucho más amplio. Me gustaría también, porque sé que eso tú no lo vas a decir, en tanto que probablemente para ti es incluso difícil, siendo tú el autor del libro, identificar aquello, aquello de nuevo que el libro nos deja. Es decir, que no es, siendo muy importante, no es lo único por lo que tu libro vale. Es decir, aun si tu libro no nos hubiera contado ninguna novedad, si hubiera sido un recuento del estado de la cuestión, un relato, como dices, o como dice Vicente Aguinaba, esta hermosa tradición de narrar cada cierto tiempo la vida de López Velarde, aun si fuera solo eso sería valioso. Pero además el libro no deja las cosas como las encontró. Llegaste tú y nos hiciste una serie, digamos, de apuntamientos, algunos microscópicos, pero importantísimos para que nos apasionamos con la obra de López Velarde. También es a veces oportuno evocar aquella frase de José Luis Martínez que decía, caso extraño en este país de díscolos, en donde un poeta reúne de manera unánime las opiniones favorables de todos, ¿sí? Después atenuó ese adjetivo de díscolos, en la edición nueva ya no puso díscolos, sino puso algo más atenuado. ¿Qué nos deja tu libro? Además de la riqueza de poner, como tú dices, nuevamente en la conversación a López Velarde. Nos deja un enlistado que haré, no todo es debido a mí, vuelvo a acudir al trabajo, al apoyo de los críticos que se han acercado al libro, sitúas de manera, es decir, lo que quiero resaltar ante los lectores es que después de 100 años de leer a López Velarde, se pensaría que nada nuevo hay que descubrir sobre López Velarde. Tu libro viene a demostrarnos que sí es posible.
Era un recuento que, por supuesto, no es exhaustivo, ¿no? La situación que hace es la identificación de la presencia de María Nevares, aquella novia de tierra adentro, la de ojos inusitados de sulfato de cobre, su presencia cifrada detrás de otros textos de los que la crítica no había reparado que estaba ella, o que pensaba que quien había inspirado aquellos textos era Josefa de los Ríos o posiblemente Margarita Quijano. Es una revaloración importante de una figura amorosa, tutelar, inspiradora de López Velarde. Hay también un descubrimiento mínimo, pero me parece que muy emocionante, la vecindad circunstancial, que dos de las mujeres tutelares de López Velarde, la fuensanta conocida, Josefa de los Ríos, tuvo con Margarita Quijano y también con una gran proximidad, todos en la colonia Roma, con el propio poeta López Velarde. Un dato que me parece que tú fuiste a leer con lupa en el acta de defunción de Fuensanta y que nos aporta algo más el simple hecho de saber que vivían a 3 cuadras de distancia. Nos aporta una atmósfera absolutamente emotiva en la que esos poemas, esos textos se estaban escribiendo y se estaban viviendo. Me llama la atención, consideraría otra aportación muy relevante de tu libro, el señalamiento que haces sobre la intensidad del vínculo que lo unió con Saturnino Arrán. Como dices, autor de la portada de La sangre devota en 1916, y bueno, de una vez menciono lo que tú también habías dicho, la identificación de esa figura, de esa mujer a quien pinta Herrán, y que queda, como decía el poeta, quiero decir su nombre para que permanezca el tiempo que puedan permanecer mis versos antes de hundirse en el polvo. Lo estoy, por supuesto, glosando, si no, lo diría con mejores palabras. La precisión que hace sobre la influencia de Lugones, mencionada por José Homero y que me parece que es fundamental. No la idea mecánica de que López Velarde se vio influido por el libro seminal de Lugones, sino por unos libros posiblemente anteriores. Posiblemente no había leído El lunario sentimental, sino otros anteriores. La relación intensa con su padre, la relación con la música popular, me parece fundamental que tú señalas, y más rápido diré algunas otras que también menciona Luis Vicente, el hecho de que vengas a regalarnos un nuevo libro que tiene como eje una ciudad cardinal para el poeta. Ya teníamos el libro de López Velarde en San Luis Potosí, ya teníamos el libro de López Velarde en Aguascalientes, teníamos el libro de López Velarde en Guadalajara, en donde nunca estuvo, el que escribió Emanuel Carballo, pero sin embargo tuvo una presencia a través de sus colaboraciones muy nutridas en los periódicos de la época. Hay, por supuesto, varios libros que sitúan su presencia en Jerez, y tú vienes ahora a darnos un libro que lo sitúa en la Ciudad de México los 9 últimos años de su vida. No son las únicas, podría enunciar por lo menos 5 más que merecerían un comentario aparte. Rectificar fechamientos de poemas, de fotografías, la del homenaje a Amado Nervo de 1918, que todos habían fechado en 1912, pero que el hecho de que tú nos digas que era 1918 nos permite, yo creo que todos los que nos están oyendo podrán sentir algo parecido, sentir la emoción de que detrás de ahí, muy cerca de esa fotografía, estaba López Velarde, quien debió asistir a ese homenaje a Amado Nervo en 1918, poco antes de su muerte. Y finalmente diré 2 más. He dicho como 8 cosas y ya decir 10 me parece que casi excesivo como aportaciones de tu libro. El hecho de que insistas en señalar con mucha pertinencia los errores, las costumbres de la crítica, las costumbres erróneas de la crítica, que siguen queriendo ver y que tú das los argumentos para que eso sea desterrado, a López Velarde como poeta católico, como bate nacional y como cantor de la provincia. Y el señalamiento también muy oportuno tuyo de invitarnos a leer, a hacer antologías de López Velarde que no separen la poesía y la prosa, sino que las unan porque su obra finalmente se elaboró de esa manera. Simplemente, ya estos comentarios quizás suscitarían respuestas de tu parte, comentarios, si acaso los podría tratar de encuadrar preguntándote, después de todo eso que has dado por nuevo, después de esa hermosa sugerencia sobre la bigamia poética de López Velarde, que yo creo que era poligamia, que le permitía inspirarse en varias mujeres a la vez o pensar en varias cuando componía sus obras. ¿Qué misterios nos falta por conocer de López Velarde?
¿Qué tan válida es hoy la afirmación de José Emilio Pacheco de que tenemos que tener una biografía de López Velarde como la que hizo George Painter sobre Marcel Proust? No, no, muy buena lectura, muy completa. eh, la- el levantamiento de- de los rumbos que tiene el libro. Que volviendo al libro, luego retomo las preguntas, los cabos sueltos que intencionalmente dejaste, Carlos. Eh, Tipográficamente, el libro tiene tres caminos, creo hasta cierto punto rutas independientes, no sé si autónomas. Eh, por un lado, la parte iconográfica, el álbum, eh, en otro nivel, el flujo central, el ensayo, eh, en esas descripciones que han hablado Homero y Luis Vicente de Aguinaga. Eh, y un tercer recorrido, un tercer apartado serían las notas que son abundantes, algunas son extensas, y aquí mi maestro es José Emilio Pacheco, especialmente en su antología del modernismo. Que la nota no sea esa llamada el día de tu luna de miel como lector, sino que tengan, ¿no?, una autonomía, que sean pequeños ensayos, pequeñas historias. Entonces, el magisterio de Pacheco eh, fue utilizado en la medida de mis posibilidades artísticas en este tercer rubro que tiene el acueducto, un acueducto infinitesimal. Eh, y por supuesto, cada lector, cada interesado en la obra de Ramón López Velarde, pues quiere encontrar puertas ocultas en muro, pasadizos secretos, toparse con una primicia, encontrar un epistolario, una nota de tintorería incluso, ¿no? Pero más allá de esos elementos de corte notarial, ministerial, eh, creo que el pastel que todo el lector exigente, sin duda, el pastel es la poesía de Ramón López Velarde, la obra escrita en verso, la obra escrita en prosa. Eh, Esa creo que tiene eh, infinidad de caminos, planes, ruta, de revaloraciones. Yo agregaría, Carlos, además de los aportaciones que mencionan mis colegas, que también me interesaba ubicar a Ramón López Velarde, la obra de Ramón López Velarde, en otras coordenadas, Sí. carearlo con otros poetas, pues más o menos de su época, ¿no? Sí. Puse de algún modo como algo incipiente para abordar en un ensayo más acabado, con más cartas sobre la mesa, un careo con César Vallejo. Otro, y en particular con la configuración, el concepto de lo que Ramón López Velarde toma como poema en prosa, con la obra de José Antonio Ramos Sucre, que también es contemporáneo de Ramón López Velarde, creo que nació el mismo año, eran del mismo signo zodiacal, información que le importaba mucho a Ramón López Velarde, los dos eran Géminis. Y la obra de Ramos Sucre tardó, ¿no?, en
rebasar las fronteras venezolanas y de posicionarse como un lector sumamente atractivo en la geografía de la lengua castellana, ¿no? Pero eso es algo muy reciente. Y también sobre ese asunto, que no soy evidentemente el primero en ponerlo, en llamar a la discusión, ¿por qué Ramón López Velarde pareciera ser un poeta cuya producción literaria es tristemente en un altísimo porcentaje de consumo nacional? Nacional. Aunque ya hay buenos indicios en ciertas publicaciones que han tenido muy buena estrella en España, y también nuevas traducciones que se están haciendo de Ramón López Velarde, que se han hecho en Italia, en Francia, en Luxemburgo, pero es un territorio que 100 años después de muerto Ramón López Velarde, 99 años para ser precisos, no ha logrado entrar, ¿no? A veces por cuestiones meramente editoriales, de encontrar, yo a veces pongo el caso de César Vallejo. César Vallejo tuvo, para su fortuna, una suerte de evangelista en la figura de Juan Larrea. Juan Larrea es el que introduce, ¿no? Emociona, derriba prejuicios para que los poetas, sus contemporáneos, los poetas de la generación del 27, leyeran, atendieran, ¿no? Se enfrentaran a un corpus poético que realmente estremeció, ¿no? La poesía escrita en español en el siglo XX. Ramón López Velarde no tuvo su evangelista, no tuvo su vulgata. Ninguno de los poetas españoles, hasta donde tengo rastreado, escribió una nota, ¿no? Escribió Díez Canedo, ¿no? Pero es de la generación de Ramón López Velarde, pero no fue un poeta que mereciera la lectura. Por ahí descubrí unas notas, me parecen un tanto equívocas, de Juan Ramón Jiménez, refiriéndose a la poesía de Ramón López Velarde. Pero también generaciones, esto lo platicaba con Fernando Fernández, Lezama Lima, un curioso irredento, pudo haberse interesado por Ramón López Velarde, entre otras cosas por el filón barroco, por la cercanía de Ramón López Velarde a la obra de Luis de Góngora, que pues era el daimón, el santón del poeta Lezama Lima. No escribió Lezama Lima ni una sola nota sobre la poesía de Ramón López Velarde. Quien sí escribe, y es quizás también un texto que valdría la pena poner en circulación, es Nicolás Guillén. Nicolás Guillén dedicó unas 8 cuartillas muy interesantes que valdría la pena en ese tipo de otras miradas, desde otros miradores, cómo se lee a Ramón López Velarde. Entonces por ahí quise mover las aguas, ¿no? Carear a nuestro poeta Ramón López Velarde libre de estos sanbenitos que remarcaste, perdón, para tener lecturas pues inéditas respecto desde los miradores, ¿no? Desde las lupas con las que leemos al poeta de la suave patria. Sí. Me parece justamente qué bueno que eres tú quien lo ha recapitulado, este ejercicio, porque estaba yo justamente en el punto de llamar la atención sobre él, en lo que vendría a ser una tercera etapa y penúltima de mi parte para conducir lo que tengo que decir en esta conversación contigo. Después de haber dicho lo que el libro es, después de haber dicho lo que el libro nos aporta, me proponía justamente decir lo que había anunciado bajo el criterio de las invitaciones que el libro nos hace y las tareas que nos deja. Esa tarea, una de esas tareas fundamentales que yo quería mencionar, tú has adelantado justo en lo que acabas de decir, que es, y digamos, no es una tarea que nos dejes y en la que tú mismo no te comprometas, sino justamente al contrario. Tú lo anuncias con una frase que además me parece muy hermosa, que es leer a López Velarde desde otros miradores y otros climas. Esos climas, esos miradores son justamente estos que acabas rápidamente recapitular, que son el filtro, el prisma
De hecho, a veces es simplemente el cambio de posición, es decir, leerlo recordando que al mismo tiempo que nació López Velarde, nacieron 5 poetas importantes de la literatura, como es T.S. Eliot, como es St. John Perse, como es Giuseppe Ungaretti, y como fue el propio Pessoa, incluso con una diferencia de semanas. Ahora, sabemos, por supuesto, que las coincidencias calendáricas no determinan de ninguna manera las posteriores coincidencias ni biográficas ni literarias, pero me parece que ese primer ejercicio en el que Allen W. Phillips y otros autores han sido muy afortunados de hacer, de trazar el mapa hispanoamericano y bastante circunscrito, tu invitación lo entendería de esa manera, a recorrer las fronteras, ¿sí? A abrir, digamos, la perspectiva, a cambiar la perspectiva. Es decir, si nosotros vamos a leer, que no leamos desde nuestro mirador, de nuestro filtro, por definición condicionado y limitado, de mexicanos de cierta época, ¿no? Por suerte no somos los mismos mexicanos, no podríamos serlo, que los contemporáneos de López Velarde, ni somos, qué curioso filtro, el de Allen W. Phillips, norteamericano, nació en 1922, muerto, por supuesto, con poca atención, no hace muchos años, si no me equivoco, en 2013, pero que lee sin salirse de ese mapa, ¿no? Es decir, entonces, esa sería una de las primeras tareas. Yo creo que no es la única que nos dejas. Hay otra muy interesante que yo mencionaría, porque para nada tiene que ver con el hecho de cambiar de perspectiva, sino con el hecho de profundizar en perspectivas que tenemos a la mano, que son lecturas desde el propio mirador mexicano, pero que no han sido atendidas. Tú nos haces un llamado muy seductor a estudiar la configuración de lo que se llegó a llamar el nacionalismo en las artes, uniendo en un triángulo virtuoso las figuras de Ramón López Velarde desde la literatura, de Saturnino Arrán desde la pintura y de Manuel M. Ponce desde la música. Un triángulo que hasta donde yo tengo noticia nunca se había, por lo menos formulado, nunca se había esbozado como una figura, en este caso geométrica, pero también espiritual, que nos pudiera aportar cosas nuevas para el desciframiento de esta idea que todos damos por sentado, ¿no? El nacionalismo cultural, y que desde el propio Ramón López Velarde nunca fue ni siquiera enunciada de esa manera, como todos lo sabemos, hablaba él del criollismo, ¿no? Ahora, esas tareas no te toca a ti hacerlas, no toca a nosotros acatarlas y a los críticos, a quienes tengan ese interés, desarrollarlas. Pero yo te propondría o te pediría que me dieras tu opinión sobre otras posibles tareas que, si bien tú no enuncias, de alguna manera haces notorio que hace falta que se cumplan. ¿Consideras, puntualmente te pregunto, que la obra de López Velarde está bien editada? ¿Considerarías como una tarea que está editada a la altura de la condición de clásico de que se trata? ¿Consideras que estamos preparados, que hemos preparado el camino, que tu propio trabajo ha ayudado a preparar el camino para tener, quizá en el centenario, una auténtica edición crítica, una auténtica edición que por lo menos, en la que por lo menos tengamos certeza de que Antonio Castroleal no volvió a colar un par de palabras que no estaban en los originales de López Velarde? Son tareas que te seducen, no para que las hagas tú, pero las consideras necesarias en el panorama de la crítica López Velardeana. Sí, efectivamente, Carlos. Regreso un poquito a este tema de la cultura criolla. Ramón López Velarde representa, al lado de estas figuras emblemáticas de lo criollo, la facción derrotada de la Revolución Mexicana. Luego entonces es equívoca y hasta un tanto perversa seguir con el poeta de la revolución o el poeta México, la revolución mexicana, es hijo de Ramón de Espino Herrán, pueblos del México
católico, el México de la propiedad privada, el México de esas autonomías, de las ferias de San Juan de los Lagos, la feria de San Marcos. También, o sea, no solamente la Revolución Mexicana es la culpable, ¿no? Es la cultura norteamericana, el progreso, etcétera, etcétera. Pero las ruinas que aparecen desde el elogio, la nostalgia de los textos de Ramón López Velarde, es el México que sepultó la Revolución Mexicana y el progreso del siglo XX. Entonces hay que leer a Ramón López Velarde desde la visión de los vencidos, ¿no? Finalmente ese es el panorama del el poeta de Jerez. José Luis Martínez dedicó buena parte de su vida, de sus intereses, de sus horas, a leer a Ramón López Velarde. Su primer trabajo aparece en El Hijo Pródigo, 1942, 43, y a partir de ahí, ¿no? Me imagino que empieza a ser un archivo, empieza a ser una biblioteca, empieza a anotar la poesía de Ramón López Velarde, se permite ciertas licencias que luego enmienda entre la primera edición y la segunda, y yo he detectado, ¿no? Pero claro, el trabajo que hizo José Luis Martínez es monumental, extraordinario, ¿no? Amoroso, meticuloso, pero finalmente es el trabajo de una sola persona. Yo he detectado en el cotejo de poemas que Ramón López Velarde publicó en revistas, es decir, que tuvo la garantía, a reserva que podemos cotejar si pudo ser un error, ¿no? De Ramón López Velarde o de quien pasó ese poema en La Nave, en Revista de Revistas, etcétera. Pero es un trabajo que tendría que hacerse, ¿no? Vía un equipo. Estoy casi convencido que el Fondo de Cultura Económica en este momento no ha convocado a un equipo, mucho menos el gobierno federal ha convocado a una comisión, como se hizo en el 71, con los 50 años de la muerte de Ramón López Velarde, y en el centenario en el 88, que se creó una comisión para organizar a nivel nacional, ubicar las universidades, San Luis Potosí, Zacatecas, la UNAM, Instituto de Bellas Artes, editar obras que ya no se conseguían, etcétera, etcétera. Pero claro, el Fondo de Cultura Económica sería, ¿no? la casa editorial, a reserva que el Colegio Nacional o la UNAM tomaran el relevo, pero hay un trabajo pues de mucho mérito, de muchos años que hizo José Luis Martínez, pero en definitiva no está fijada la edición. Hay algunas cartas que se han cuando se habla de mucho errores de las obras de en la edición de José Luis Martínez. Entonces, sí, es nos fuimos un momento, Sí, pero ya estamos de regreso. ya estamos de regreso. Entonces, definitivamente, Carlos, es un trabajo de un equipo. No sé, platiqué en algún momento con David Huerta, había interés desde la casa del poeta, pero claro, la casa del poeta no tiene ni un presupuesto, ni una vocación desde el plano de la investigación, de la edición. El Colegio de San Luis con Israel Ramírez, pues también está en activo respecto de la investigación de Ramón López Velarde y su obra, pero las aportaciones de Carlos García Morales en España, esa actualización que hizo de la página de Ramón López Velarde, perdón, en la página del Instituto Cervantes es también meritoria, meticulosa, muy bien gestada.
pero sí, no tenemos todavía una edición que fije, ¿no? Que destierre ciertas inconsistencias de la que tenemos la última edición que dejó José Luis Martínez en el Fondo de Cultura Económica. Entiendo. Y por supuesto sería un horizonte muy emocionante al que yo también me pensaba ya dirigir para tratar un poco de cerrar, de ir cerrando los comentarios de esta conversación, que sería justamente, tú lo dijiste desde tu primera intervención, la proximidad del centenario. Hace menos de un mes, el 19 de junio pasado, vivimos el último aniversario luctuoso de López Velarde antes del centenario. Es decir, estamos a menos de un año del 19 de junio de 2021 en que vamos a conmemorar el centenario luctuoso. Lo recordaste con mucha oportunidad. En 71 y en 88 se hicieron esfuerzos institucionales muy meritorios. El propio rescate de la Casa de López Velarde en la Avenida Jalisco, que el gobierno del Distrito Federal hizo alguna aportación, se creó luego un fideicomiso, tú conoces mejor seguramente la historia, y que en 89, siendo que en el año mismo del centenario de nacimiento la casa seguía siendo una ruina, hay una carta muy conocida, José Emilio Pacheco, que le dirige a José Luis Martínez en su condición de presidente de esa comisión, para invitarlo, para hacerle notar la necesidad del rescate de esa casa. Esa casa, ahora tú lo has mencionado, es un verdadero templo laico de la poesía en México, y hay muchas tareas entonces por hacer. Y justo tener un par de preguntas justo en esa perspectiva, sin salir nunca finalmente de tu libro, pero que están en este escenario de anticipación a lo que tendría que ser el año que viene. Y digo que no nos salimos de tu libro porque tu libro es el primero que nos llama la atención de manera fuerte sobre esta proximidad. Hay otras aportaciones importantes recientes, pero como son mucho más distantes en el tiempo, no podríamos considerarlas como esa anticipación que tu libro de hecho sí promete, porque además lo dice, ¿no? Es decir, en el centenario de la publicación de sus obras y en el pórtico de la conmemoración del centenario luctuoso, entregamos este libro. Con tus propias palabras lo dices. Y justamente recordé una frase que puso Juan Villoro en uno de sus artículos dedicados a López Velarde, donde decía que las novedades sobre el poeta se deberían de publicar en la primera plana de los periódicos. Es decir, tendrían que ser una noticia nacional. La noticia del centenario López Velarde, la llamada de atención sobre la cercanía del centenario tendría que ser en esta idea de lo que dice Juan Villoro, y yo creo que yo la comparto, aunque tú podrías compartirla, no tanto si se tiene que publicar en los periódicos, en la primera plana, pero tendría que ser de interés de todos. Tú ya adelantaste un poco la respuesta a lo que te voy a preguntar eh, ¿cómo crees que debemos de hacer esa conmemoración? Estamos en realidad, se están haciendo, no estamos ya demasiado tarde para preparar los trabajos desde las instituciones, desde las propias iniciativas que tú conoces, para celebrar esa efeméride. Eh, eh, ¿Qué hacemos? Estamos a menos de un año. Mira, yo no he tenido noticias y no es que deba estar informado de lo que se hace o se deja de hacer. Eh, a mí se me antoja, entre otras cosas, eh, una exposición del imaginario eh, en el territorio de la pintura, de la gráfica, de las ediciones. Eh, Ramón López Velarde ha sido motivo de homenaje, de profanación, de correspondencias, de guiños, diálogos, ¿no? Ahora con la apertura del Centro Cultural Los Pinos, había visto reproducida esta lectura de su paisano Manuel Felgueres, un cuadro, un óleo de gran formato que tiene como título La suave patria, ¿no? Entonces, imaginar
cuadro en una de las paredes de Bellas Artes, pues no sé, junto con otras piezas, me encantaría. Y sé que son proyectos que llevan tiempo, que llevan esa investigación, la curaduría, la tramitología de préstamos, etcétera, etcétera, ¿no? En el apartado de las ediciones, pues estos dos momentos, el 71 y el 88, pues fueron pletóricos de publicaciones. Los fetiches de esas ediciones, pues hemos fatigado, diría Jorge Luis Borges, librerías de viejo, nos hemos hecho, por ejemplo, el calendario de Ramón López Velarde, esa libreta, revista que hizo Huberto Batis en el 71, y no se diga lo que pasó en el 88. Pero, no sé, fuera de esta información de primera mano, el interés de David Huerta desde la Casa del Poeta, de Israel Ramírez, desde el Colegio de San Luis Potosí, seguramente en Zacatecas el instituto lleva el nombre de Ramón López Velarde, se harán algunas actividades, ediciones, encuentros, ojalá que la pandemia ya haya pasado y nos convoque este recordatorio centenario de Ramón López Velarde, de no tenerlo hace 100 años aquí en esta realidad de los vivos, sea esa oportunidad para los nuevos lectores. Es un poeta que tiene pues muy buen sol, muy buena luna, muy buena estrella, para entrar por la música, para entrar por la parte educativa, las ediciones de Ramón López Velarde para niños, no sé, es muy manuable, flexible, la obra de Ramón López Velarde, desde la parte académica, erudita, pero también toca, sin desvirtuarla, hay que cuidar también mucho eso, la esencia del espíritu del poeta. Entonces, da para mucho. No sé, no es una figura muy lucidora respecto del esquema ideológico de la 4T. Tampoco es una figura incómoda, por supuesto, ¿no? Pero habrá de aparecer, no sé si en horario estelar, pero es una fecha que no puede pasar, ¿no? De noche. Ramón López Velarde estará, no sé si en las primeras planas, pero estará presente en los alrededores del mes de junio, antes y después del próximo año, junio del 2021. Muy bien, de mi parte yo creo que será un momento de dejar la conversación para otro momento, poner en la pantalla la portada de tu libro, que sea ella la que ocupe la figura, porque no habíamos podido presentarla, aludir a ella. Aquí está el libro, es un libro que, si además de todo lo que ya dijimos que es un producto hermoso para tener en las manos. Alguien ha pedido, escuchado un par de comentarios de la pequeña tipografía de las notas, la dificultad de su manualidad. Yo, ¿será que estoy acostumbrado a leer siempre con una lupa a un lado? Terminé por olvidarme que la tipografía era pequeña. Y a veces veo la tipografía también en su belleza como mancha. Es decir, estas notas extensas que, como tú lo dices, son verdaderos ensayos independientes. Cuando me acercaba a una nota que tenía una extensión larga, lo veía como una hermosa promesa de 15 minutos en donde yo me iba a salir de la carretera principal y me iba a meter a un pequeño poblado ensayístico que duraba 15 minutos, tomaba mi lupa, afinaba mis lentes y entraba a otro territorio. No se diga el hecho de auscultar con el apoyo también de una lupa las extraordinarias imágenes, los extraordinarios documentos de época, la elegancia de esa salpicada de firmas, de firmas autógrafas de los más importantes autores de la literatura mexicana de ese tiempo, del propio Ramón López Velarde, de sus amigos. Entonces, creo que la celebración de este libro tendrá que darse, tendrá que seguirse haciendo desde distintas
desde distintos miradores. Ahora lo hemos tratado probablemente más desde sus suscitaciones, su propio contenido, pero la materialidad del libro creo que ya es una anticipación conmemorativa de la más alta propiedad y de la más justa dignidad que merece el poeta de Zacatecas. Yo me despido de ti, esperando que en ese año López Velardeano, que ya tenemos tan cerca, nos encontremos Ojalá y que sí, con alguna Carlos. novedad. Muchísimas gracias por tus palabras, por tu compañía y pues hasta pronto.